De nosotros. Él vive y reina por los siglos de los siglos. A Él damos honra, a Él damos gloria, a Él damos toda nuestra alabanza, a Él sea toda nuestra adoración, por cuanto vive y reina por los siglos de los siglos. Estamos muy agradecidos esta noche con nuestro Dios que nos haya dado este precioso momento. Estaba pensando que podría ser este el momento más especial de nuestra vida en todo este día. Porque nada es más grande y hermoso que estar en la presencia del Señor. Es tan grande estar en la presencia del Señor que David llegó a decir que era mejor un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ahí. Así que esta noche estamos muy agradecidos con Dios, estamos muy agradecidos también con el apoyo que nos han dado los hermanos que vienen desde Jalapa, Sabana Grande, los jóvenes del Ministerio Juvenil que nos acompaña y nos ha dado la oportunidad de que esta actividad sea amenizada con los equipos que ellos mismos han comprado para dar a conocer el nombre del Señor. Así que les bendecimos y le damos un aplauso de bienvenida y le decimos gracias. Y gracias a Dios que nos ha dado este precioso momento. Dios bendiga a todos los hermanos que han venido de diferentes lugares. Es una bendición tenerles aquí y queremos bendecir desde este lugar a todos los vecinos que están aquí en esta circunferencia, cerca de la casa de la familia Montalbán Salinas, que es donde estamos preparando altares continuamente para desde aquí anunciar que el Rey viene, que el Rey salva, que el Rey está aquí para bendecir a todos los sedientos, a todos los que tengan hambre. Y gracias al Señor tenemos el 14 exactamente de septiembre, ajustamos 7 meses de estar visitando esta ciudad. Ellos nos abrieron las puertas aquí en su casa para que desde aquí se pudiera levantar una obra nueva para pregonar el mensaje de la salvación, para que todos los sedientos de este barrio, para que todos los sedientos de esta ciudad puedan tener un lugar donde venir a congregarse y alabar al Señor. Amén. Y desde aquí les decimos, bienvenidos. Las puertas están abiertas. Nos denominamos Asociación de Iglesias Cristianas de Nicaragua. Exactamente la iglesia que se está levantando se llama Iglesia Cristiana Manantial de Vida. Este servidor que está aquí para servirle a Dios y a ustedes es el pastor de esta iglesia, y junto a mí está una familia que como equipo estamos trabajando juntos para desde aquí proclamar al Señor a este barrio, a esta ciudad y desde aquí al mundo entero a través de las redes sociales. Así que desde aquí bendecimos a este sector, bendecimos a esta ciudad, bendecimos las vidas que nos están escuchando a la distancia, en todo el mundo, a través de las redes. Y desde aquí les decimos, ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! ¡Y a su nombre! Quiero, como es la primera vez que nos presentamos de manera pública, testificarle a las personas que hoy me escuchan, a los que no me conocen, que le entregué mi vida al Señor cuando tenía 13 años. Y desde ese día hasta hoy estamos sirviendo al Señor con todo nuestro corazón. Amén. A la edad de 17 años comencé el ministerio de la predicación pública. Y me convertí en uno de los predicadores de este ministerio, legalmente constituido bajo el número perpetuo 3257 y bajo el decreto 4225. Legalmente constituidos por el Estado de Nicaragua, estamos aquí hoy
legalmente diciendo que somos una iglesia que se levanta para marcar la diferencia en esta ciudad. Amén. Una iglesia donde el amor de Dios pueda fluir. Una iglesia donde todos puedan tener una oportunidad para reunirse y alabar a Dios sin distinción de raza, color, credo. Aquí hay un lugar para todos los sedientos que vengan a la aguas. Desde hace 18 años fundamos este ministerio desde la ciudad de Jalapa y desde ahí es la sede nacional, siendo este servidor que tienen aquí al frente el pastor general de este ministerio y fundador desde hace más de 18 años. Y estamos aquí diciendo esto solo para darnos a conocer, para que esta ciudad sepa que somos un ministerio que no andamos al algarete, que no andamos inventando, que estamos aquí mediante un propósito, que estamos aquí para cumplir la orden de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Nuestra visión es clara, una iglesia que marque la diferencia, una iglesia que pueda amarse y estimularse en el compañerismo, una iglesia que pueda demostrar amor a aquellos que no tienen, que pueda recibir a los nuevos creyentes con un abrazo, no importa cuál sea su condición. Cristo nos ama con amor eterno, y si Él nos ha amado, nuestro lema es amar como Cristo ama. Alabado sea el nombre del Señor. Así que esta noche les bendecimos. Quiero compartir con ustedes una palabra del Señor. Se me olvidaba decirles que estoy casado con la única mujer de toda mi vida. Desde hace 34, 35 años. Y gracias a Dios hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y juntos hemos estado ahí trabajando en la obra del Señor. Quiero que vayan a sus escrituras los que puedan y los que tengan oídos para oír en sus hogares al capítulo 16 del Evangelio según San Mateo, desde el verso 13 en adelante. Quiero compartir esta noche un tema que lo he considerado de vital importancia y lo he titulado La importancia de conocer a Dios. ¡Aleluya! Dios. Porque al igual que en los días de Jesús hasta hoy, hay un gran desconocimiento acerca de Dios. La mayoría tenemos una idea, pero no muy clara, acerca de Dios, acerca de su Hijo Jesucristo, acerca del propósito eterno de Dios en Cristo. Y por desconocimiento, la sociedad entera ha estado desperdiciando la oportunidad que el amor de Dios ha enviado a través de nuestro Señor Jesucristo. Y la idea de llevar esta palabra hoy es para ayudarle a que usted conozca a ese Dios que yo conozco. Yo no puedo ofrecerle a usted algo que usted no conoce. Y si usted tampoco puede recibir a alguien que no conoce. Usted no puede establecer una relación con alguien a quien usted no conoce. Usted no puede tener un amigo si no le conoce. De tal manera que esta noche yo no le puedo decir que reciba a Cristo como su Salvador personal si usted no lo conoce. Porque usted necesita saber qué es lo que va a recibir. Usted necesita saber quién es el Señor. Él es tu amigo fiel. Él es el agua viva. Él es el pan vivo que descendió del cielo. Él es el principio y el fin. El alfa y la omega. Mateo capítulo 16, versículo 13. Lo vamos a hacer honrando al Padre, al Hijo y al glorioso Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice la palabra del Señor. Alabado sea su nombre.
Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Mateo 16, desde el 13 hasta el verso 16. Dice la palabra de nuestro Dios: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a su discípulo diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Note la pregunta. Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A su nombre sea la gloria. Cuando Jesús vino a esta tierra en su forma natural como el unigénito del Padre, como el único Hijo de Dios y el primogénito Hijo de María, yo no sé si ustedes recuerdan, pero cuando Él nació en Belén de Judea, hubieron unos reyes o unos magos que vinieron guiados por una estrella al lugar de su nacimiento. La Biblia dice que cuando Él nació, no hubo lugar en el hospedaje donde podía María haberlo tenido como de una manera más cómoda. Y la Biblia nos cuenta que este Jesús del que estamos hablando aquí nació en un pesebre. La pregunta es: ¿por qué nació en un pesebre? Días más tarde, cuando Juan estaba predicando en las riberas de Jordán, dando testimonio de Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo les decía que detrás de mí venía otro que era mayor que yo. Yo le bauticé en este río con agua para arrepentimiento, pero Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. A Él se le conoce como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y fue por esa razón que no nació en un hospedaje, no nació en una casa real, nació en un corral, porque los corderos nacen en los corrales. Y Él venía como el Cordero de Dios para ser sacrificado por el pecado del mundo. Él creció siendo su padre adoptivo José, su madre María. Se creció en la ciudad de Nazaret, donde él comenzó a desarrollarse. Y luego más tarde apareció de manera pública, hablando en Marcos capítulo 1 al mundo diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y comienza de manera pública a manifestarse al mundo. Pero no todos tenían una idea clara de quién era Jesús. Juan capítulo 1 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le reciben, esto es a los que creen en su nombre, les dio el derecho o la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tuvo entre ellos y no le conocieron. Ahora Jesús hace una pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Si en este barrio, si en esta ciudad hiciéramos una encuesta acerca de lo que la gente opina acerca de Dios, acerca de Jesucristo, su Hijo, nos vamos a encontrar con la misma diversidad de respuestas con las que los discípulos estaban oyendo acerca de lo que la gente pensaba de Cristo.
Ellos dijeron, unos dicen que tú eres Juan, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías, y otros dicen que tú eres alguno de los profetas que ha resucitado. Mas sin embargo, la pregunta fue al seno de sus discípulos, y el Señor, viéndolo en los ojos, le dice, ¿y para ustedes quién soy yo? Y Pedro contesta, por revelación del Espíritu, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Alabado sea su nombre, porque no se puede conocer a Dios sino mediante la revelación del Espíritu. La palabra de Dios dice que día más tarde apareció Pablo predicando en una ciudad, y mientras pasaba por esa ciudad encontró una serie de altares donde habían diversas divinidades de adoradores que adoraban una y otra cosa. Y mientras él pasaba, la Biblia dice que encontró un lugar para una deidad que no se conociera, y decía, para el Dios no conocido. Cuando Pablo vio aquella inscripción, dice que comenzó a disertar la palabra de Dios y les dijo, en todo observo que ustedes son muy religiosos y que ustedes están tratando de adorar a Dios, aunque no lo conocen. A ese Dios que ustedes no conocen es al Dios que yo les predico. Él creó los cielos, Él creó la tierra, Él creó todas las cosas. Ese es el Dios a quien todos deben de recibir. Mucha gente creyó al Señor en aquella ocasión, y eso es la importancia de ir a las Escrituras, porque todos como estos lugareños donde Pablo estaba predicando y encontró ese lugar al Dios no conocido, ellos estaban adorando lo que no conocían. Un día cuando Jesús se encontró con la mujer de Samaria, dijo, nosotros adoramos en este monte y ustedes los judíos tienen que adorar en Jerusalén. Mas el Señor le dijo, viene la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. La idea que tiene la gente acerca de Dios es una variante constante. La gente no tiene una idea clara de quién es el Señor. Todos tenemos la idea de un Dios de amor, de un Dios compasivo, de un Dios misericordioso, de un Dios a quien hemos dicho muchas veces de manera atrevida, no importa que el mundo peque, habiendo un Dios que perdone. Y por eso vivimos una vida deliberada, sin temor de Dios, porque no le conocemos. Recuerdo que un día hablaba con alguien y me decía, ¿cómo es posible que ese Dios de amor pueda enviar a los que Él mismo creó al infierno? Entonces mi respuesta fue, váyase al diluvio en los tiempos de Noé, donde solamente 8 personas escaparon al juicio de Dios. Ahí murieron ancianos, murieron niños y murieron animales, todo por la rebeldía de ellos, porque Dios no hace un juicio ni ejecuta su palabra sin antes tener a alguien que lo anuncie. Y Noé pasó anunciando la palabra de Dios, diciendo, va a enviar un diluvio el Señor está hastiado de nuestras maldades, Él dice que nos arrepintamos, y comenzó a preparar un arca para que todo aquel que creyera en el mensaje de Noé se salvara. Amén. La pregunta es, ¿cuántos se salvaron? Solo se salvaron 8. Y la Biblia dice que se salvaron 8 porque Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Amén. Y por haber hallado gracia a Noé, alcanzó la esposa, alcanzaron los hijos y alcanzaron las nueras de Noé. En total eran 8 personas. Pero ya había un mundo desarrollado, un mundo que mientras Noé predicaba que iba a haber un diluvio, se burlaban de Noé. Un mundo que no quiso creer a la voz de Dios. Al igual que en este tiempo la gente solo cree que Dios es amor, pero la Biblia dice que Él también es fuego consumidor. No solamente es un Dios alcahueto
que nos va a tolerar todo lo que nosotros hacemos como niños malcriados. Él es un Dios de justicia, Él es un Dios de amor, pero también castiga, también disciplina a todo aquel que recibe por hijo. Y por eso Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Porque mientras tanto el juicio viene, la palabra de Dios se predica para que todo aquel que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Y si preguntamos a las personas, ¿es usted salvo? La mayoría de las respuestas es, no estoy seguro. Otros responden de manera como airados diciendo, ¿y quién ha ido arriba? ¿Y quién ha venido para decir si hay cielo o hay infierno? Pero yo te estoy presentando a alguien que no fue arriba, vino de arriba. Vino de arriba. Se llama Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vino de arriba. Estuvo con nosotros en la tierra. Y luego descendió hasta el mismo infierno para despojar al demonio de su imperio en la tierra, y luego fue ascendido hacia el cielo donde estaba primero, y desde allá volverá otra vez para levantar a los que le están esperando. ¿Cómo es que nadie ha ido? ¿Y cómo es que nadie ha venido? Tú dices eso por tu ignorancia. Tú dices eso porque no sabes lo que la Escritura dice. Pero la palabra de Dios dice, escudriñen las Escrituras, porque en ella encontrarán la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Yo pudiera hacer una encuesta hoy. ¿Cuántos han estudiado la Biblia hoy? Yo sé que hay mucha gente que hoy tuvo tiempo para revisar su Facebook, su WhatsApp. Tuvo tiempo para ir al estadio a ver un partido, o para pasar todo el día frente a la televisión viendo cualquier cosa que le entretenga. Pero no tuvo un tiempo para estudiar la palabra de Dios. Tú no puedes conocer a Dios si no conoces su palabra. Es la palabra de Dios la que da testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Juan capítulo 3 relata la historia de un hombre que se llamaba Nicodemo. La Biblia dice que este hombre era maestro en Israel, era un hombre prominente, era miembro del Sanedrín judío, un hombre que enseñaba al pueblo, pero que no conocía quién era Jesús. Amén. Una noche llegó a él donde estaba el maestro, y cuando le vio le dijo: maestro, nosotros sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces a menos que Dios no esté con él. Eso daba a entender de que Nicodemo ya estaba recibiendo los primeros chispazos de quién era el Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo le oye, le dice a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo, porque si no naces de nuevo, no vas a poder entrar en el reino de Dios. Nicodemo dijo: ¿cómo es posible que un hombre viejo entre en el vientre de su madre y vuelva a nacer? Esto no es posible. Jesús le dice: lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Yo te estoy hablando de las cosas celestiales, no te estoy hablando de las cosas materiales. Y le vuelve a decir: si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Pero ¿cómo es posible que un maestro no entienda esto? ¿Cómo es posible que un hombre que le enseñaba al pueblo la ley de Dios no entienda lo que Jesús estaba diciendo? Por eso cuando Jesús estaba en su ministerio público, la gente humilde, la gente sencilla, era la gente que le seguía. Y por eso un día él se regocijó diciendo: Padre, te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Aquella gente que no sabía ni leer, aquella gente que no tenía un estatus social adecuado, pudo entender que Jesucristo era el Hijo de Dios. Cuando Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces Jesús le dice a Pedro: bienaventurado eres, Simón, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén.
El problema es que nosotros los seres humanos no nos gusta oír la palabra de Dios. No solamente no nos gusta leerla, tampoco nos gusta escucharla y mucho menos practicarla. Porque esta es la constitución del cielo. Amén. Por eso en el capítulo 2 de los Romanos dice la palabra de Dios, hablando acerca del justo juicio de Dios. Dice la palabra de Dios, porque por tu injusticia y por tu maldad atesora ira para el día del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén. Amén. Si tú crees que estás pecando y Dios no te está viendo, estás muy equivocado. La Biblia dice que delante de Él lo mismo es la oscuridad que la noche. Y aún la luz resplandece como el día, las tinieblas resplandecen como el día. Amén. Y el salmista dijo, ¿a dónde huiré de tu presencia? Amén. Tú tienes que saber que como Padre, Dios tiene disciplina. Que como Padre amoroso, Él ama, pero también castiga. Amén. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, pero que la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso la Biblia dice, por tu corazón arrepentido y por tu dureza en el corazón estás atesorando castigo para el día del justo juicio de Dios. ¿Por qué justo juicio de Dios? Porque desde Juan el Bautista hasta hoy se proclama que Jesucristo vino al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan le dice, el Señor le dice a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero a continuación le dice, pero esta es la condenación que vino al mundo, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amén. Él dijo, yo no he venido para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por mí. Amén. Entonces, ¿por qué hay condenación? Por nuestra rebeldía. Amén. Porque no queremos saber de Dios. Nos encanta estar entretenidos en la religión. Nos encanta estar entretenidos en aquello poco que sabemos. No queremos oír cuáles son nuestras responsabilidades delante de Dios. La Constitución de nuestro país dice que cada ciudadano que nace en este país nace con deberes y nace con derechos. Amén. Y tú solamente le reclamas los derechos a Dios, pero nunca estás dispuesto a cumplir tus deberes con Él. Él demanda arrepentimiento, Él demanda obediencia, Él demanda que debemos de vivir una vida santa y piadosa delante de Él. Esa es la demanda de Dios. Sean santos así como yo soy santo. Juan capítulo 17. Y este versículo sí te lo quiero leer porque es muy importante. Dice la palabra de Dios en San Juan, capítulo 17, verso 3. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Búsquelo ahí en su palabra, en su Biblia. Verso 3 dice, Juan, capítulo 17, versículo 3. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Y esta es la vida eterna. ¿Qué cosa? No es la religión, esta es la religión. Jesús no está hablando de religión aquí. Él está diciendo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Amén. No puede haber salvación si tú no conoces a Dios y tú no conoces a Cristo. Por eso, hermanos queridos, los cristianos estamos aquí para cumplir con el mandato de la gran comisión. Con lo que Marcos dice a la iglesia, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no, dice el Señor, será condenado. Amén. ¿Por qué la importancia de la predicación? Para que todo aquel que tenga oído oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Amén. Pero vea cómo son las cosas. Hemos invitado a todo este barrio a estar con nosotros aquí hoy. Gracias a Dios por los que nos están oyendo en sus casas. Pero si aquí hubiera un partido de béisbol o de fútbol, esto estuviera lleno.
Si aquí hubiera una fiesta donde estuviera un grupo mundano cantando, no cabrían aquí las personas. Amén. Estarían hasta las autoridades de este pueblo para compartir su alegría con ellos. Pero así somos con Dios, rebeldes, huraños, esquivos. No queremos comprometernos con Dios, solo queremos gozar de los favores de Dios. Y todo el mundo dice, Padre mío, Dios mío, Señor mío. Pero la Biblia dice, ¿por qué me llamas Señor si no hacen lo que yo les ordeno? Amén. Él dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les he mandado. En otras palabras, si tú no haces lo que Dios dice que hay que hacer, eres un enemigo de Dios. Amén. Y la Biblia dice en Santiago capítulo 4, oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y que cualquiera que se constituye o se hace amigo del mundo, se constituye en un enemigo de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo es posible hablar de un Dios de amor nada más? Tú ves en los carros, en los buses, y tú ves en los lugares donde visitas, solo Dios es amor. Jesús, mi amigo fiel. Dios es mi guía. Aunque tu carro esté parqueado en una cantina, así dice, Dios es mi guía. Aunque tú vayas allá a hacer una sanganada, vas en tu carro que dice, Dios es mi guía. Vas en tu carro que dice, Dios es amor. Pero no quieres saber también que ese Dios que te ama demanda obediencia de ti. Él dice que debes de arrepentirte. Él dice, convertidos a mí, dice el Señor. Acérquense a mí y yo me voy a acercar a ustedes. Recuerdo que un día un amigo mío me dice, pastor, necesito un versículo bíblico para ponérselo a mi carro que no exista en ningún otro vehículo. Y entonces le llevé a Hebreos. Y en Hebreos hay un versículo que dice, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Amén. Santo el Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Horrenda cosa. Sí. Si no, pregúntenle al rico aquel, a quien Lázaro le mendigaba pan ahí a sus pies y comía de lo que le sobraba al rico. Cuando Lázaro murió, los ángeles vinieron y lo llevaron al seno de Abraham. En cambio, cuando murió el rico, los demonios vinieron y lo llevaron al infierno. Eso es real. Amén. ¿Por qué lo llevaron al rico y a Lázaro al mismo lugar? Porque uno elige el lugar donde va a pasar la eternidad. Amén. Lázaro había elegido servir a Dios y por su fidelidad a Dios, tan pronto como murió, los ángeles vinieron y lo llevaron al seno de Abraham. Amén. El rico vivía entretenido en sus banquetes porque hacía banquetes diarios con esplendidez. Este hombre vivía la vida como que si nunca se le iba a terminar, pero un día se le terminó, como a todos se nos va a terminar. Amén. Y la Biblia dice que cuando murió fue llevado al infierno, al lago de fuego. Y que desde allá clamaba, Padre, ten misericordia de mí, envía a Lázaro, que moje la punta de su dedo en agua y me lo venga a poner en mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Amén. Eso es lo que la gente no quiere oír. Queremos oír que Dios es amor nada más, que Dios es nuestro Padre, que Él es nuestro Señor, que Él es todo para nosotros, pero no queremos oír que como Padre responsable, así como ama, también castiga, disciplina. Y este rico, mientras estaba en el infierno, clamaba porque el dedo de Lázaro mojado en agua viniera a refrescarle su lengua. ¡Qué satisfacción podía recibir con la humedad del dedo! Pero este hombre era tan grande el tormento que consideraba que con un poquito de agua en su lengua iba a recibir alivio. Amén. Y le dice el Señor, hijito, ya no hay tiempo. Tiempo tuviste allá mientras vivías en la tierra y no quisiste escuchar. En cambio Lázaro, el mendigo, el rico, el menesteroso, estaba disfrutando en la eternidad. Amén. Y él le dice, hoy hay una gran cima que nos divide a ustedes. Y los que estamos aquí no podemos ir allá. Y los que están allá no pueden venir aquí. Amén. ¿Sabe cómo vive la gente hoy? Ha tenido a que los familiares lo saquen del infierno después de que se mueren. ¿De dónde hemos aprendido eso? Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, no se engañen,
todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cosechar. Y el verso 7 dice, los que siembran por el Espíritu segarán vida eterna, pero los que siembren por la carne segarán corrupción y perdición eterna. Tú no puedes elegir el lugar de tu mamá, ella tiene que elegirlo. Tú tienes que elegir el tuyo y no tienes que estar esperando que tu madre lo elija. La salvación, aunque es un regalo, no es algo que se puede heredar de una familia a otra. La salvación se recibe por fe. La salvación se recibe por fe. Te lo diré otra vez, la salvación se recibe por fe. Por eso Juan dice, y a todos los que le reciben, y a todos los que creen en mi nombre, le doy el derecho de ser hijos de Dios. Y si tú no lo recibes, y si tú no lo quieres tener a Él como Padre, como tu amo, como tu Señor, ¿cómo piensas que te dará la vida eterna? Es el único que salva y es el único que condena. Yo no te estoy juzgando, porque mientras vivimos hay oportunidad para nuestra elección. Pero tú no puedes estar esperando que yo haga por ti lo que tú tienes que hacer. Tampoco puedes estar esperando que Dios haga lo que tienes que hacer tú. Él ya hizo todo. Él se dio en sacrificio en la cruz para que todo aquel que en Él crea y lo reciba tenga vida eterna. Ahora tú eliges, o lo recibes o lo rechazas. Te lo voy a leer aquí en Juan mejor, porque a lo mejor puedes estar dudoso. Con esto voy a terminar. Alabado sea el nombre del Señor. Juan capítulo 3. Dice la palabra del Señor. Te lo voy a leer literalmente del verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Quién lo envió? Dios. Amén. ¿Para qué? Para que el mundo sea salvo por Él. Ahora dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. ¿Cómo es eso? Amén. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Amén. Escuche bien, es la palabra de Dios. Y luego dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y mire lo que sucede. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Amén. Más claro no puede ser la palabra de Dios. Amén. El gran problema es que nosotros no queremos entender que Cristo Jesús fue enviado como un regalo de Dios para nosotros, para que con solo el hecho de creer en Él y obedecer su palabra, nosotros tengamos la vida eterna. Amén. La Biblia dice que por haber pecado todos estábamos destituidos, que por haber pecado todos no teníamos esperanza ni oportunidad, y la oportunidad vino en Cristo. Alabado sea Dios. Por eso la Biblia dice que todo aquel que es amante de la verdad viene a la luz, no se esconde. Aleluya. Pero que todo aquel que no quiere conocer a Dios anda por lo oscuro. No quiere andar ahí. No es que Nicodemo llegó de noche. ¿Por qué no llegó de día? Ah, porque era el maestro de Israel. Era el hombre que todo el mundo lo miraba enseñar. ¿Y cómo era posible que ahora este hombre, catedrático, académico, maestro, se iba a bajar para estar ahí con un hombre que su oficio era la carpintería? De aquel hombre de quien la gente decía, ¿y de dónde sabe este hombre tantas cosas? No conocemos a su mamá María y no es su papá José y no tenemos aquí a sus hermanas y a sus hermanas. ¿De dónde pues sabe todas estas cosas? Porque no entendieron lo que Juan había proclamado. El que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Él los bautizará con Espíritu Santo.
Esa es la palabra. El que en él cree no es condenado. Sí, amén. La pregunta es, ¿cómo puedes creer en alguien que tú no conoces? Por eso Juan dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Cómo vas a conocer a Cristo si no lees la palabra de Dios? Amén. ¿Cómo vas a conocer a Cristo si ni siquiera te reunís en un lugar a donde se predica la palabra de Dios? ¿Cómo vas a conocer a Cristo si no querés rendirle tu vida a Él para que el Espíritu Santo te revele quién es Él? Amén. ¿No se acuerdan lo que Jesús le dijo a Pedro? Esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando Pedro confiesa que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Por eso Jesús dijo, cuando yo me vaya, les voy a enviar el Consolador. Les voy a mandar el Espíritu Santo para que esté con ustedes. Él los guiará hacia toda verdad y hacia toda justicia. Él les va a hacer conciencia de pecado y de justicia. Es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Esto no se trata de rezar una simple oración. Esto no se trata de pertenecer a un grupo como este. No, hermano, esto no es piñata. Esto no es un juego. Es algo determinante. O lo recibes o lo rechazas. Amén. Y tú no puedes estar en el término medio, porque en Dios no hay término medio. Él dijo, el que me recibe a mí, recibe a mi Padre. Y el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Amén. No hay término medio. O estás del lado de Dios o estás del lado del otro. O le sirves a Dios o le estás sirviendo al otro. Y esto se puede entender cuando uno conoce a Dios. Amén. Amén. Y si tú conoces a Dios y lo entiendes a través de las Escrituras, que en Él está la vida eterna, y lo recibes, te vas a dar cuenta de todo lo que te estabas perdiendo anteriormente. Porque tú no puedes recibir a quien no conoces. Tú necesitas relacionarte con alguien a quien tú conoces. Tú no puedes tener de amigo a alguien a quien no conoces. Mas sin embargo, Jesús es nuestro amigo. Jesús es nuestro hermano mayor. Jesucristo es el Hijo de Dios que nos ama con amor eterno. Amén. Y Él dice, si oyeres hoy mi voz, ya no endurezcas más tu corazón. Amén. Yo te invito a que comiences a leer las Escrituras. Yo no estoy aquí predicando en nombre de una denominación. Ni siquiera estoy predicando aquí en nombre de una religión. Estoy predicando en nombre de ese Cristo de la gloria, a quien Pedro da testimonio diciendo que es el Hijo del Dios vivo. Gloria a Dios. Así que aquí hay un lugar en esta ciudad de Yucatán. Estamos un grupo de hermanos que estamos comenzando aquí. Somos unos 8 hermanos que durante todo este tiempo, estos 7 meses, hemos estudiado las Escrituras, para que estos 8 hermanos que han estado conmigo conozcan realmente quién es el Señor. Amén. Y ahora que ellos lo conozcan, puedan testificar a otros, porque yo no puedo servirle de testigo a alguien a quien no conozco. Amén. Entonces yo puedo dar testimonio de Cristo porque lo conozco. Amén. Sé quién es Él, Amén. sé cuánto me ama, sé cuánto soy yo para Él. Él no se avergüenza de llamarme su hijo, por eso le sirvo. Amén. Y yo empecé esta carrera a los 13 años. Tengo 44 años de estar sirviendo en este caminar con Dios. Y estoy muy agradecido de que el Señor me haya agarrado a temprana edad. Por eso estos jovencitos que están aquí y que andan en este ministerio, procuren conocer al Señor como es digno. Amén. Porque la Biblia dice que cualquiera que conozca este camino, por torpe que sea, no se apartará. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Ya una vez conociendo esto, no nos apartamos de aquí, no nos movemos de aquí, porque Él es nuestro refugio, Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es el que sana todas nuestras dolencias, Él es el que sana todas nuestras enfermedades. La mayoría de los que estamos aquí somos sobrevivientes al COVID-19 y mientras muchos partieron por esa enfermedad, nosotros nos quedamos porque tenemos a nuestro sanador, tenemos a aquel que tuvo misericordia de nosotros y nos dejó todavía para que diéramos testimonio. Sabemos que Él es más poderoso que cualquier enfermedad. Por eso no tenemos temor, no caminamos con miedo. Estamos seguros de que nuestras vidas están en las manos
de ese Dios a quien conocemos, a quien nos dijo, ustedes son mis amigos. Amén. Qué cosa más linda es ser amigo de Dios. Amén. ¿Cuántos se consideran amigos de Dios? Qué cosa más linda es tener a Dios por amigo. Pero horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Así que yo le animo, acérquese a escuchar la palabra de Dios. Estudie la palabra de Dios. Compre una Biblia si no la tiene. Y si desea una y no la puede comprar, yo se la voy a regalar. Porque yo necesito, como Dios, que conozcamos a ese Dios verdadero. Amén. Para que una vez que le sirvamos, lo hagamos de corazón. No vayamos a golpearnos el pecho nada más. No vayamos a hacer una simple oración y luego vamos a estar en la cantina otra vez. Nunca nos queremos despojar del adulterio, de la fornicación, de la borrachera. Necesitamos determinarnos por Dios. Amén. Y esto se hace cuando uno conoce quién es Dios. Amén. Así que esta noche les bendigo. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias a los vecinos que de manera gentil nos han escuchado. Ahí en ese garaje, ahí vamos a empezar. Ahí se reúne la iglesia Manantial de Vida. Ahí en ese garaje. Ahí vamos a estar. Aquí vamos a estar en las calles. Vamos a estar por todo este barrio. Vamos a estar en su casa si usted nos quiere tener. Estamos a la orden para llevar una oración, para llevarle la palabra, para llevarle un estudio bíblico, para que mientras Cristo no haya venido, podamos tener la oportunidad de recibirle como Señor y Salvador en nuestro corazón. Así que muy buenas noches, que el Señor me les bendiga. Vamos a dejar aquí en este lugar a nuestro hermano que va a despedir este servicio orando por esta iglesia, por este sector, por esta ciudad, por todas las personas que están conectadas. Vamos a orar. Vaya pasando, hermano, por favor. Vamos a orar por los que están enfermos en sus casas. Vamos a orar por los que tienen alguna necesidad. Vamos a orar por aquellos que tienen un matrimonio en crisis. Aquellos padres que tienen hijos rebeldes. Aquellos hijos que tienen padres que los han abandonado. Para todos ellos estamos ofreciendo una oración desde este lugar. Así que su servidor, el pastor Enoc Herrera González, les espera aquí en esta casa, en el hogar de esta familia Montalbán Salinas, para que de aquí glorifiquemos el nombre del Señor. Que el Dios Todopoderoso les bendiga.